Coño, qué sabroso es, qué divino es un domingo, ¿verdad? Porque los domingos ¿qué hace uno los domingos? Descansar, tomarse un café, relajarse. Y sobre todo pasarla bien, porque la tranquilidad que uno puede tener cuando no le debe nada a nadie es inigualable. La tranquilidad que da el saber que uno no le debe nada a nadie es algo que para los políticos es cada vez más difícil. Al parecer, todos los políticos le deben algo a alguien. Y al parecer, en la política es imposible no tener deudas con el pasado. Tener una vida normal de hombre millonario que gasta su dinero en lo que mejor le parece y que además de eso puede comprar afectos, propiedades, amistades, sociedades, es algo completa y absolutamente normal en el mundo de hoy. Seguramente así pensaba Donald Trump cuando antes de entrar en la política era un hombre de negocios neoyorquino con todo lo que significa ser neoyorquino en el contexto de los Estados Unidos. Quizás por eso vivió su vida como la quiso vivir, rodeado de mujeres bellas, con aventuras fuera de su matrimonio, criando a sus hijos como mejor le pareció, viajando en su propio avión, viviendo en la casa que se construyó a su imagen y semejanza y por supuesto jugando en el sistema capitalista de su país de la forma en que cualquier especulador financiero o inmobiliario podría hacerlo. Es decir, aprovechando las ventajas del sistema, aunque dichas ventajas y su aprovechamiento fuesen vistas como poco éticas. Todo eso es lícito para una persona de negocios porque muy probablemente nunca nadie lo va a revisar. Nunca nadie va a verificar si lo que hizo estaba bien o estaba mal. Nunca nadie va a buscar y a hurgar dentro de su vida privada a menos que se convierta en una figura pública por X o Y circunstancia. Por eso es que cuando ese Donald Trump que vivió como un millonario de paso dentro de lo que se llamaba las tendencias del espectáculo, siempre mezclado con la farándula, siempre mezclado con personajes famosos y siempre mezclado con lo que en efecto es un millonario en los Estados Unidos, que un millonario es parte del jet set. Todo eso cambia cuando Donald Trump entra en la política. Al momento en que Donald Trump entra en la política, empieza entonces a discutirse cada una de las cosas que el señor hizo antes de entrar a la política y empieza a juzgarse todo en función de los prismas éticos que normalmente se utilizan en la política en un país como los Estados Unidos. Hoy a Donald Trump se le tiene como el primer expresidente en la historia de los Estados Unidos en ser condenado en un proceso penal. Además de eso, sigue siendo candidato presidencial y la condena no va a detener la marcha que el señor tiene en su campaña. Vistas las cosas, habría que preguntarse si Donald Trump es un fenómeno o si Donald Trump es un síntoma. Y en medio de todo eso, la pregunta que nos hacemos en este Fuera de Orden de hoy es si de verdad lo que está pasando con Donald Trump es algo pasajero o si el asunto llegó para quedarse. De eso hablaremos hoy, este domingo 2 de junio del año 2024 en Fuera de Orden. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon.
Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Para nosotros es un verdadero placer y un honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, labor que es posible gracias al apoyo que tenemos de todos y cada uno de nuestros suscriptores en la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y seguir creciendo en nuestras plataformas. Crecemos en Facebook. Gracias por darle me gusta a nuestra página en Facebook, por compartir nuestro programa allí y por hacerlo llegar cada vez a más personas. Gracias también por ayudarnos a crecer aquí en YouTube, dándole me gusta a nuestros videos, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para saber cuando estamos en vivo, cuando estamos en estreno y cuando tenemos nuevos contenidos. Gracias por estar acá de nuevo. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, diciéndote una y otra vez la frase que no se nos puede olvidar. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Tengo conmigo otra de las tazas que estamos ofreciendo en nuestra tienda virtual. Ya desde ayer, 1 de junio, empezaron las ventas en nuestra tienda virtual. Mira, tienes esta taza que tiene el tablón falsario, el caretablón falsario. Este caretablón falsario que es falsario porque tiene la gorra esa de Capriles, ¿sabes? Y si lo que quieres es la taza, esta es una edición especial, ¿no? La mayoría trae nada más una de las dos. Pero esta es una edición especial para que vean que también tenemos con el logo de Fuera de Orden. Una maravilla. El logo de Fuera de Orden es una obra del artista Leonardo Moleiro. Y el caretablón falsario es una obra del artista Muerte Tropical. Síganlos en Instagram. Bueno, amigos míos, les digo que están a la venta las tazas, así que pueden comprarla en cualquier parte del mundo, venta virtual, y por supuesto serán sumamente felices tomándose el café como lo hago yo con una taza de estas. Sobre todo porque tiene el tamaño exacto, porque cuando uno toma café uno tiene que tomarse un café de su talla, y el café mío es de este tamaño. Yo me tomo por lo menos 4 tazas de café al día para aguantar este trote. Bien. Hablar de los Estados Unidos y hablar de lo que significa el tema de Donald Trump puede llevar a algunas confusiones. En primer lugar, es perfectamente claro y válido que una persona analice el tema de otro país basándose yo diría que en sus propios prejuicios nacionales o en su propia situación nacional. De tal manera que los venezolanos normalmente, para intentar entender lo que ocurre en los Estados Unidos, lo ven a través del prisma venezolano, a través de la existencia del chavismo y a través de la forma como el actor político de otro país se alinea con respecto a nuestra situación nacional. Por eso es que odiamos a Biden. Por eso es que odiamos a Obama. Por eso es que detestamos a los demócratas y por eso es que normalmente nos caen bien los republicanos. Esto es algo pasional. Esto no tiene por ninguna parte asidero desde el punto de vista
de la racionalidad y del análisis. Porque hay políticos demócratas con una posición bastante fuerte y asertiva en contra del chavismo, y hay políticos republicanos con posiciones verdaderamente nefastas con respecto al chavismo. Y yo siempre parto del principio del por sus frutos los conoceréis. ¿Qué han hecho con respecto al chavismo cuando les ha tocado? De eso, del que ha hecho Donald Trump con respecto al chavismo, vamos a hablar mañana en nuestro programa del lunes, donde vamos a explayarnos más en el tema de Trump y Venezuela. ¿Qué hizo Trump en su tiempo en que estuvo en el poder con el tema de Venezuela? ¿Y qué puede hacer ahora que se plantea como la solución para ese país? Pero yo creo que lo principal en el caso de los Estados Unidos es que hay que revisar siempre la historia. Yo siempre lo digo, si uno habla de un tema no se tiene que documentar. Eso está hablando de estar hablando sin conocer un tema, eso es para imbéciles. Mira, uno de mis libros favoritos con respecto a los Estados Unidos es este del historiador Carl Degler, que se llama Historia de Estados Unidos, pero el periodo que él analiza es el periodo que va desde 1600 hasta 1860, es decir, hasta la guerra de secesión, la guerra civil. Es importante porque él subtitula su obra como la formación de una potencia, es decir, él estima que este es el periodo en el que los Estados Unidos se construye como potencia. A mí me llama mucho la atención que él en sus capítulos haga una disección que lleva a una conclusión. Y él plantea, o lo que de alguna manera desarrolla cuando habla de los Estados Unidos como potencia, es que los Estados Unidos son potencia en tanto son una nación capitalista. Que el capitalismo y la comprensión que tienen del capitalismo es lo que los ha llevado a ser una potencia. Y lo plantea desde su primer capítulo cuando habla de que el capitalismo llegó en los primeros barcos, es decir, que desde el momento de la fundación de los Estados Unidos se fundó un país capitalista, una colonia capitalista. Y eso, por supuesto, tiene toda una serie de planteamientos que como son una nación con un espíritu profundamente capitalista, por eso se rebelan al control colonial, por eso se van luego a la guerra de secesión, por eso adquieren territorios como los adquieren, por eso se convierten en lo que se convierten en el contexto regional. De hecho, había algo que había marcado, porque me pareció interesante, que es el planteamiento que él hace en el prólogo, que creo que lo había marcado por aquí, porque me llamó la atención. Yo creo que comprender las características nacionales de un país siempre son importantes a la hora de analizar el presente, porque entonces usted no cae en el equívoco de dejarse llevar nada más por lo que usted cree que está pasando hoy, sin entender que todas estas cosas tienen un porqué y todas estas cosas tienen un devenir. Él habla de inclusive el tema de la diferenciación y el tema racial. Él lo plantea de una forma magnífica porque le ayuda de alguna manera a establecer lo que vienen siendo las características de la sociedad de los Estados Unidos, y de paso le permite comprender o hacer comprender a quien lo lea cómo el tema de la nacionalidad norteamericana se debió a un despertar. Él habla del despertar de la nacionalidad norteamericana y dice que en efecto en los Estados Unidos se trasplanta la civilización europea al Nuevo Mundo, y él considera que fue en las colonias las 13 colonias que luego conformaron los Estados Unidos originariamente. Él establece que el éxito de las colonias británicas y su prosperidad fueron las que marcaron o coronaron el nacimiento del Nuevo Mundo. Sin embargo, y es allí donde hace el énfasis, el germinar de la conciencia norteamericana ya se evidenciaba antes de 1763, cuando ocurrió la revolución o cuando empieza la revolución, porque sometida a la violenta estructuración de la época revolucionaria, florecería rotundamente desde el punto de vista económico cada una de estas colonias. En pocas palabras, lo que deja establecido Degler en este libro, le vuelvo y le digo, se llama Historia de Estados Unidos, la formación de una potencia, de 1600 a 1800. El autor se llama Carl Degler.
Lo que establece Kardec es que sin el capitalismo los Estados Unidos no sería una potencia y que sin el capitalismo no habría un devenir histórico como el que los Estados Unidos ha vivido. Eso tiene una importancia fundamental y eso permite entender muchas cosas sobre los Estados Unidos. Lo primero, el entramado legal, las leyes que hay en los Estados Unidos, si ustedes las revisan bien, todas buscan que el ciudadano no se vea atropellado por el Estado y que la igualdad ante la ley se determine siempre a favor del ciudadano, no a favor del Estado o de las corporaciones. Eso es importante. En segundo lugar, el hecho de que sea una nación, un país capitalista que comprende la actividad económica como algo lícito, como algo bueno, como algo positivo, siembra una serie de valores donde quien más tiene es porque más trabajó o porque más éxito tuvo. Por lo tanto, al que más tiene no se le ve como enemigo, sino que se le ve como modelo. Quiere decir que en los Estados Unidos no tendría ningún sentido eso de decir que ser rico es malo. Porque en los Estados Unidos ser rico significa ser exitoso, porque lograste en el sistema capitalista encontrar el nicho necesario para llegar al nivel al cual llegaste. Eso puede ser tonto para algunos, pero en realidad significa muchísimo. Porque ¿qué es Donald Trump sino un hombre que lo logró? ¿Qué es Donald Trump sino un hombre que llegó, que al ser rico es porque tuvo éxito? Y eso, por supuesto, tiene muchísima significación. Si usted pone a Donald Trump al lado de Joe Biden, ¿qué es Joe Biden? Joe Biden es un político profesional y los políticos en la mente de los ciudadanos tienen un rango de respeto, pero cuando una persona está toda la vida en la política, el trabajador lo ve como alguien que no es como él, porque ese no se suda la camisa como yo. Cuando un millonario entra en la política, entra una persona exitosa. Y cuando un político se va de la actividad, del activismo político y se incorpora a alguna actividad económica de éxito, no es visto como algo negativo, sino que por el contrario le agrega valor a la empresa a la cual se incorpora o a la actividad económica a la cual se incorpora. Y se tiene perfectamente claro que con los estándares legales y con las particularidades legales que hay en ese país, el tema del tráfico de influencias o del conflicto de intereses es bastante poco probable que exista. Eso, que se puede ver como una cosa tonta, de alguna manera es lo que sustenta el fenómeno Trump. Porque a Trump se le ve como un hombre exitoso, porque es millonario. El millonario en los Estados Unidos es una persona que lo logró, una persona que tiene éxito, como les decía. Siendo así, cuando hay un fenómeno con respecto a la figura de Donald Trump, la veneración que genera y el impacto que genera, en efecto, lo que estamos viendo es una representación lógica de lo que hay de toda la vida en la sociedad de los Estados Unidos. Luego tenemos otro tema que no puede dejarse de lado, que es lo relacionado a los valores propios que esa sociedad se dio para mantener el orden a lo largo del tiempo. Y que mucha gente lo ve en función del prisma de la actualidad y del prisma de su propia realidad o de sus propias posiciones. El tema del control de armas, por ejemplo. El tema del control de armas, que mucha gente lo utiliza o lo coloca como causante de las barbaridades que ocurren cada vez que un loco le pega por entrar a tiros una escuela o su sitio de trabajo, etc. Plantea una situación particular, porque en realidad el que todo ciudadano pueda tener un arma es uno de los fundamentos de la sociedad de los Estados Unidos. Porque la sociedad de los Estados Unidos, a raíz de la revolución en contra del autoritarismo monárquico cuando eran colonia, dejó por sentado, y lo dejaron por escrito sus padres fundadores, que nunca más podía ocurrir que el pueblo de los Estados Unidos le tuviese miedo a sus gobernantes,
que lo que tenía que ocurrir era lo contrario, que el gobernante, al tenerle miedo al pueblo, se viera obligado a hacerlo bien. Y que si ese gobernante se convertía en un tirano, ese tirano se vería la cara con el pueblo de los Estados Unidos, que al estar armado iba a poderse rebelar. Es el verdadero derecho a la rebelión. ¿De qué sirve que en la Constitución de Venezuela, por ponerles un ejemplo, exista que el pueblo tiene derecho a rebelarse cuando el pueblo no tiene derecho a tener armas? Porque el monopolio de las armas en Venezuela está en manos del Estado. Esa diferencia te permite entender por qué el derecho a rebelión en la Constitución de Chávez es una mera estupidez. Ese derecho a la rebelión es impracticable. Ese derecho a la rebelión no existe. Porque tú te puedes rebelar si tienes las armas, pero si tienes derecho a rebelarte, pero el objeto de la rebelión o el sujeto contra el cual te vas a rebelar es el que tiene el monopolio de las armas, ¿qué rebelión puede existir? Ninguna. Por esa razón es que decir que en los Estados Unidos hay que limitar el derecho a portar armas es un atentado en contra a los fundamentos de la sociedad de los Estados Unidos. Eso, por supuesto, no le gusta decirlo a los que plantean esta situación, porque dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que un niño llegue con unas pistolas? Es otro tema, porque por ninguna parte a los niños se les permite tener armas. Si un niño se hace con un arma es porque un adulto irresponsable la dejó a su cargo. Y si una persona decide asesinar, no necesita tener una pistola para asesinar. Prueba de ello, lo que acabamos de ver aquí, esta semana que termina, en la ciudad de Mannheim, cuando un radical islámico decidió entrar con un cuchillo y asesinar a todo el que se le atravesara por estar en contra de la manifestación o de la posición política del dirigente que hacía una reunión en ese momento. Bueno, el tipo hirió un poco de gente con un cuchillo. ¿Tenía una pistola? No. ¿Tenía porte de armas? No. El que quiere matar, mata con lo que tenga a la mano. Por lo tanto, el problema no es el arma, el problema es la necesidad de matar. Cuando los que plantean, y entonces es aquí donde uno ve las cosas, ¿no? Los furibundos antitrumpistas son también furibundos defensores del control de armas, de abolir la posibilidad de que cualquier ciudadano de los Estados Unidos pueda tener un arma. Y me pregunto yo, esas personas que creen que Donald Trump, de llegar a la presidencia, puede ser un tirano, no se dan cuenta de que si se le pone control a la posesión de armas y ustedes sienten la necesidad de rebelarse contra ese tirano, no se dan cuenta que limitando la posesión de armas están quitándose a ustedes mismos el derecho a rebelarse a un tirano. Es una cosa básica. El miedo a lo que pueda hacer un dirigente cuando llega a la presidencia no se conjura impidiendo legal o mediáticamente la llegada de esa persona a la presidencia, porque no lo van a lograr. Lo que tienen que hacer es ganarle. Lo que tienen que hacer es garantizar que haya una institucionalidad que impida que esa persona se vaya por una deriva y que esa deriva se convierta al final en una situación que inclusive comprometa la estabilidad de la nación. Porque eso es lo que está planteado en los Estados Unidos ahorita. Pero no está planteado porque Donald Trump quiera llegar con una ametralladora a asesinar a todo el que se le oponga. Está planteado porque quienes se oponen a la llegada de Donald Trump de nuevo a la presidencia son capaces de utilizar cualquier subterfugio, por infame que parezca, para impedir esa llegada al poder, en vez de hacer lo lógico, que es ganarle unas elecciones. Y es aquí donde se equivocan los que creen que a Donald Trump se le puede convertir en objeto de cualquier tipo de escarnio para buscar impedir su llegada al poder, porque quizás lo que están haciendo es todo lo contrario. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley.
Fíjense, ¿qué ha pasado a partir del momento en que a Donald Trump se le condena por esos 34 cargos? Lo que ha ocurrido es que se ha desatado una ola de apoyos en las redes y es evidente que la campaña de Donald Trump estaba ya preparada para la condena. Porque la condena por esos 34 cargos le permite a Donald Trump ratificar que él es objeto de una conjura del Estado profundo en su contra que quiere impedir que él llegue a la presidencia para terminar de sanear el Estado. Estamos hablando de una situación que en efecto lo que termina ocurriendo es llevarle agua al molino de la campaña de Donald Trump. Así que si pensaban que Donald Trump se retiraba después de esto, no solamente se equivocan, sino que le acaban de hacer un gran favor a su campaña. Lo que debería pasar con Donald Trump es que tuviese enfrente un enemigo que le pudiese ganar. De eso le comento después, pero a mí me llama poderosamente la atención las características del juicio. Porque si lo ponemos en blanco y negro, fíjese a lo que llegamos. Resulta ser que Donald Trump es condenado porque su abogado, o el que para la época era su abogado, le habría pagado $150,000 a una actriz porno que había tenido una affair años antes siquiera de entrar a la política con Donald Trump. Esta señorita, conocida por el remoquete de Stormy Daniels, le habría recibido un pago para guardar silencio y no contarle a nadie que había sido amante o que había tenido una noche de copas, una noche loca con Donald Trump. Pasa el tiempo, el hombre llega a la presidencia y después que el hombre está en la presidencia, la señora decide que a ella, le dio remordimiento y decidió salir y contar que ella tuvo una affair con Donald Trump y que además le habían pagado para que no le dijera. Es decir, la señora confiesa por lo menos 3 delitos o 3 faltas. La primera, la señora confiesa que extorsionó a una persona porque pidió $150,000 a cambio de no hablar. Eso es extorsión. Luego confiesa que en determinado momento decidió romper con un acuerdo entre partes privadas, que era el silencio. Es una segunda falta. Y en tercer lugar, la señora de alguna manera podría estar diciendo que ella a lo que se dedicaba era a la prostitución. Cosa que en algunos estados de los Estados Unidos está prohibido. No sé si en el estado de Nueva York es así. Pero más allá de todo eso, cuando uno ve la condena, uno no se explica cómo se levanta tal nivel de escarnio en contra de Donald Trump cuando quien está acusando a Donald Trump es una persona que en efecto lo extorsionó. Y que en efecto, además, con su palabra, porque recibió un dinero y después, cuando vio propicia la ocasión, echó atrás el acuerdo, faltando a su palabra, y salió a demandar al tipo diciendo que, bueno, que él le había pagado. ¿Alguien entiende eso? Nadie lo entiende. Pero lo que más asco termina dando de todo este caso es el puritanismo de los demócratas. En medio de todo esto. ¡Qué horror! Tal. Bueno, que el señor lo condenaron, sí, pero a Bill Clinton no lo condenaron, pero el tipo confesó lo que había hecho y la cabrona de la esposa siguió al lado de él, Hillary Clinton, que debe ser la mujer más cabrona de la historia de la humanidad. Para quienes no tienen edad para recordarlo, el señor Bill Clinton se le descubrió que tenía esclavizada sexualmente, porque no hay otra manera de decirlo, a una muchacha de menos de 20 años, que era pasante en la Casa Blanca, a la cual la ponía a hacerle sexo oral, nada más y nada menos que en el Salón Oval de la Casa Blanca, el cual empezó a ser llamado de forma socarrona el Salón Oral. Caretabla el bicho. No. Ese caretablón, negó haber tenido sexo con Mónica Lewinsky, que se llamaba la pasante. Y todo esto se supo porque Mónica Lewinsky hablaba por teléfono con su mejor amiga Linda Tripp y Linda Tripp grababa las llamadas, una gran amiga, e hizo público el escándalo. Donald Trump negó
haber tenido cualquier tipo de affair con esta mujer y dijo claramente, yo no tuve sexo con esa mujer. Y de repente la situación da un cambio brusco cuando se descubre que en una de los encuentros sexuales, el señor le habría chorreado sus... es que no hay cómo decirlo sin causar repugnancia. Sus fluidos seminales, mira la pirueta que tuve que hacer, ¿no? Le había chorreado sus fluidos seminales encima a la muchacha que, bueno, se le chorreó en el vestido. Y la muchacha, por alguna razón que no sabemos determinar, guardó el vestido chorreado. La policía incautó el vestido y cuando apareció el vestido chorreado, salió el señor presidente magnánimo demócrata Bill Clinton, esposo de la cachúa más grande de la historia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, llorando en televisión diciendo, les pido perdón, he sido un mal cristiano. Pero no solamente eso, sino que los abogados de ese sátrapa, los abogados de ese sádico, los abogados de ese sinvergüenza, dijeron que el presidente no había mentido y que por lo tanto no había cometido perjurio. Pues él dijo que no había tenido sexo con esa mujer porque para él el sexo oral no era sexo, que el sexo solamente era la penetración. Eso ocurrió, amigos demócratas. Eso ocurrió en furibundos antitrumpistas. El señor Bill Clinton le fue infiel a su esposa en la propia Casa Blanca, en el Salón Oval, con una joven veinteañera que podría ser su hija, que era pasante de la Casa Blanca, mintió todo el tiempo y solamente cuando se vio enfrentado contra una prueba de ADN se atrevió a confesar y de paso se defendió en los tribunales diciendo que él no había mentido porque el sexo oral no era sexo. Pueden entonces los demócratas decir cualquier cosa sobre Donald Trump hoy. O sea, no les da pena. O sea, no les da pena ser tan caretabla. Mira, si usted tiene un caretabla cerca, regálale esta taza. Ahí están a la venta en mi tienda virtual. El caretablón falsario de mi amigo José Márquez, mejor conocido en las redes como Muerte Tropical. Síganlo en Instagram, Muerte Tropical. Tiene maravillosos diseños. Tienen moral. ¿Todo esto a dónde llega? Todo esto a dónde va. Yo no soy partidario por completo de la figura de Donald Trump, porque me parece que los planteamientos que tiene son de alguna manera rebatibles en todas sus partes. Y siento que además está jugando con una posición de El Salvador. Y a mí todo el que se vende como Salvador me termina cayendo mal. Sin embargo, considero que en este momento es inevitable que Donald Trump llegue a la presidencia. No solamente que es inevitable, sino que es sinceramente necesario. Porque el desastre de Joe Biden es de una magnitud tal que yo dudo mucho que el Partido Demócrata pueda recuperarse en los próximos 20 años. Y sinceramente espero que en el Partido Republicano estén bien preparados. Porque aquí se trata de que la elección de Donald Trump el próximo 4 de noviembre, así se materializa, tendrá 4 años de gobierno y en los 4 años posteriores tendrá que venir otro republicano, porque Donald Trump no se puede lanzar a la reelección. En ese momento debería haber un republicano con suficiente fuerza para no solamente ganar esas elecciones, sino garantizar una reelección más. Es decir, que el próximo 4 de noviembre, amigos, del año 2024, podríamos estar a las puertas del inicio de un periodo de por lo menos 12 años de gobiernos republicanos. Eso es sumamente importante. Si bien uno no puede escribir la historia antes que ocurra, si bien uno no puede prever si un fenómeno va a ser histórico o no, si uno bien no puede hacer predicciones en función de algo que todavía no ha ocurrido, yo sinceramente considero que el próximo 4 de noviembre lo que podría ocurrir es que la llegada de Donald Trump al poder signifique el arribo de un periodo de gobiernos republicanos que podrían llevar la posición de los Estados Unidos en el mundo que estamos viviendo hoy a derroteros completamente distintos a lo que hemos visto en el pasado. ¿Quiénes lo van a acompañar en esta empresa? No lo sabemos. Pero lo que sí es evidente es que el Partido Demócrata, al haber caído presa de los extremismos que a lo interno lo llevaron a abrazar
causas completamente ajenas a la cultura de los Estados Unidos. Esa estupidez de arrodillar, de blancos arrodillándose ante los negros para pedirle perdón. Esa ridiculez de permitir estas manifestaciones antisemitas en las universidades. Esa promover esa agenda según la cual un niño de 6 años, si se despertó en la mañana queriendo ser niña, le pueden inyectar hormonas aunque sus padres no estén de acuerdo. Todas esas locuras que se están planteando y que forman parte de una agenda ciudadana y no deberían formar parte de una agenda partidista, donde han querido robarle la bandera de reivindicación a minorías raciales, minorías sexuales, minorías políticas, minorías étnicas, haciéndose ellos prácticamente poseedores de la verdad absoluta en cuanto a la defensa de las minorías, cosa que es falsa, porque el hecho de ser negro en los Estados Unidos no significa que seas demócrata, porque puede haber un negro republicano y que lo diga Condoleezza Rice, y el hecho de ser homosexual no significa que vas a ser de izquierda, progresista y de paso anti-Trump y de paso pro-Palestina, porque no tiene que ver una cosa con la otra. El gran planteamiento que hay en todo esto es cómo pueden en este momento pensar que lo que hay alrededor de Donald Trump es un fenómeno sobre Trump y no un fenómeno sobre los Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que no comprenden muchos de los actores a lo interno de los Estados Unidos, que creen que el enemigo es Trump. Yo no creo que el enemigo sea Trump, ni creo que Trump sea un fenómeno. Yo creo que Trump es un síntoma de una situación estructural que hay en el seno de los Estados Unidos, que es eso que plantea aquí este autor, Carl Degler, en la historia de los Estados Unidos, de la formación como potencia, es el hecho de un problema de identidad como nación. Los Estados Unidos en este momento tienen un gran problema de identidad como nación al haber perdido su posición en el mundo. Y eso es un fenómeno posguerra fría. Al no tener un enemigo como el que tenía, en el que el planteamiento era fundamentalmente de modelo, nosotros somos capitalistas y ellos son comunistas. Hoy en día resulta ser que los comunistas son más capitalistas que los capitalistas. Caso China. Hoy resulta ser que los que gobiernan en Rusia son empresarios, no el Politburó del Partido Comunista. Y resulta ser además que los enemigos islámicos no son comunistas, son abiertamente, vorazmente capitalistas. En tal sentido, que el capitalismo sea la base de la sociedad, de la formación de una nación como potencia, y que los enemigos sean tan difícilmente identificables y que además de eso haya tales conflictos a lo interno donde la economía de los Estados Unidos no le está dando soluciones, donde el modelo económico de los Estados Unidos no le está dando soluciones a buena parte de la sociedad. En medio de una situación como esa, lo que hay es una inmensa crisis de identidad nacional que se revela en fenómenos como el de Trump, que es un síntoma. El problema no es Trump. Si quitan a Trump del medio, va a seguir el problema. Y el asunto es siempre no el candidato, sino el electorado. ¿Por qué la gente vota por Trump? ¿Por qué la gente vota por Bukele? ¿Por qué la gente vota por Milei? ¿Por qué la gente vota por esos personajes? Y usted dirá, bueno, pero es que las elecciones quizás se las roban. Bueno, vamos a suponer que se roban las elecciones. Mi punto es, ¿por qué la gente que no vota por ellos, si le roban el voto, lo permite? Ese es el verdadero planteamiento. Por supuesto, estas son preguntas que son un poquito difíciles de contestar para algunos. Sin embargo, si hay algo que decir. Lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser un fenómeno quizás inédito en la historia del hemisferio. Pero lo que sí está perfectamente claro es que después del 4 de noviembre en los Estados Unidos nada va a ser igual. Porque el regreso de Donald Trump va a ser algo muy importante. Pero si continúa Joe Biden en la presidencia, ¿alguien puede pensar que de verdad ese señor está en condiciones para estar 4 años más en la Casa Blanca sin causar problemas? Y si Donald Trump no llega el próximo 4 de noviembre a la presidencia, ¿usted cree que él se va a ir para su casa tan tranquilo? Son preguntas que hay que hacerse. Y todo estará por verse. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema mañana, cuando revisemos todo lo que Trump hizo con respecto a Venezuela y todo lo que puede estar planteando hoy. Por supuesto, nosotros volvemos mañana. El que no vuelve es Chávez porque se murió. No te olvides, nuestras tazas están a la disposición allí en nuestra tienda virtual. Te dejo aquí abajo el enlace para que vayas y las adquieras. Y recuerda, volverá Cantinflas, volverá Tintán, pero Chávez ni con la ouija volverá. Hasta mañana.
Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en Amazon. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com en Amazon. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está